Porque la formación para la ruralidad no se da así con un soplo mágico, sino es con el trasegar del maestro. Se debe dar cerca a la ruralidad para que sea coherente la teoría con la acción y para que tengamos ese arraigo y esa relación con el territorio y con nuestra comunidad. Bueno, estamos aquí en la Escuela Normal Superior de Ubaté, sede central, donde atendemos a los estudiantes desde primero de primaria hasta el programa de formación complementaria y además constituida por 6 sedes. Está el jardín infantil, donde hacemos transición, 3 sedes rurales, desde transición hasta quinto de primaria, y una sede nueva que está construyéndose con el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación, la Alcaldía Municipal, que corresponde al concepto de megacolegio. Nuestro propósito, seguirnos pensando en los territorios en donde los ambientes físicos naturales siguen siendo fundamentales para conformarnos y constituirnos como humanos. La educación en la ruralidad en Colombia ha sido no solamente una iniciativa gubernamental, sino fundamentalmente es una iniciativa comunitaria, porque son las comunidades las que se ocupan de invertir en la adquisición de los terrenos y en la gestión para la adquisición de las infraestructuras. El objetivo es el de lograr responderle a la educación rural desde sus complejidades, sus tensiones, sus conflictos, sus problematizaciones, a partir de las propuestas de las escuelas normales superiores como tal. La finalidad es poder estructurar un proyecto pedagógico territorial a partir de ese cruce entre la comprensión de las complejidades de lo rural, lo que implica esto para la educación rural como tal, la innovación, la conformación de comunidades de práctica, para finalmente poder estructurar lo que hemos llamado el proyecto pedagógico territorial. Las escuelas normales plantearon diferentes proyectos que desarrollan desde sus ejes misionales, específicamente desde el eje de la investigación como tal, en donde la práctica pedagógica e investigativa se desarrolla en diferentes zonas de ámbitos rurales de lo que nosotros conocemos como la Colombia dispersa o la Colombia profunda. En este sentido, entonces, tanto la voluntad como la presencia de lo rural se hace manifiesto en propuestas y en prácticas pedagógicas y prácticas investigativas de manera concreta. Nosotros como escuelas normales, la única de la provincia de Ubaté, donde formamos maestros y maestras para el siglo XXI. Nuestros maestros en formación son de los diferentes municipios de acá de la provincia. La mayoría son de origen rural, campesinos, que vienen a formarse como maestros. La idea es que el maestro rural se forme cerca a lo rural, haga sus práctica pedagógica en lo rural y por supuesto se desempeña en lo rural. Las escuelas rurales en este momento están en vía de extinción. Lo que nosotros queremos es potenciar a ese maestro para que lea su contexto, para que tenga arraigo a su territorio y pueda, digamos, ejercer en las diferentes escuelitas rurales que aún subsisten, no solamente en la provincia, sino que se vaya a desempeñar en otras provincias, en otros departamentos y, por qué no, de pronto en otras regiones del país. Nosotros también potenciamos esto con las expediciones pedagógicas con otras escuelas normales. Vamos a nivel del país, a diferentes regiones apartadas. Entonces nosotros con esa teoría del caminar, del expedicionar, del buscar, del indagar, de compartir con otras escuelas normales, en esos viajes, en esas expediciones, van a la práctica, vamos a observar los centros de práctica de esas escuelas. Entonces esas expediciones pedagógicas nos han colaborado mucho para fortalecer lo que es la ruralidad. Nos seguimos pensando como una institución innovadora, creadora, y sobre todo nos interesa asumir la importancia que tiene en el campo pedagógico el concepto de la enseñanza, que es de los elementos claves de la identidad de las escuelas normales y sobre todo de la identidad de las maestras y los maestros. Uno de los retos más importantes es no reinventar la escuela a propósito de la pandemia, sino cómo refundar desde esos conceptos de la pedagogía, de la didáctica y de los otros saberes que nos posibilitan el que sigamos existiendo como instituciones de formación inicial de maestros. Ese es uno de los retos más grandes que tenemos como escuela normal y creo son los retos de las escuelas normales del país.